¿Ok? Quiere decir que esto se va con esto, quiere decir que el diferencial o cambio de diferencial de presión por el área tiene que ser igual a la densidad del líquido por G por el área por el diferencial de la coordenada en el sentido de la profundidad. El área se va con el área y entonces queda que dP a dy, la derivada de la presión con la profundidad dP a dy es igual a la densidad por G, donde la densidad es la densidad del líquido. Eso quiere decir que necesariamente en un fluido la presión no puede ser constante. ¿Por qué? Y porque la presión tiene que cambiar con la profundidad de manera de ir aguantando el peso del líquido que está arriba. Esta cosa, para estar en equilibrio, requiere que el fluido haga en la parte inferior una fuerza que es mayor que la que el fluido hace en la parte superior. Es igual a la que hace en la parte superior más la necesaria para mantener en equilibrio el peso de ese fluido. Esto, que es muy general, se llama el teorema fundamental de la hidrostática. Es en realidad la aplicación de las leyes de Newton a una pastilla, a una cápsula de fluido que está en equilibrio. Las fuerzas que hace el resto del fluido sobre él tienen que ser tales que haya una diferencia de la que hace el arriba con el abajo, y esa diferencia sea justamente el peso de esta cápsula. Muy bien. Entonces, eso que es tan simple, que se llama el teorema general, o yo lo conocí así, como el principio, no es un principio, es un teorema. Ni siquiera, bueno, no sé, si llamarlo teorema, es la aplicación de una condición de equilibrio a una cápsula elemental de fluido. Entonces, ahora lo vamos a hacer, lo vamos a generalizar para dos casos bien distintos, fluido líquido y fluido gaseoso. Entonces, ¿qué pasa en el caso de fluido líquido? Los fluidos líquidos se caracterizan porque su densidad es prácticamente constante. Recuerden eso. Es muy difícil comprimir un líquido. Entonces, el fluido líquido, delta, es una constante. Para el caso del agua, 1 gramo por centímetro cúbico, para el caso del aceite, un poco menos, etcétera, etcétera. El alcohol también, un poco menos. Entonces, si esto es una constante, yo puedo integrar esta ecuación. Entonces, dP a dy igual delta G, yo la puedo integrar, yo puedo decir que dP es delta G por diferencial dy, y yo integro aquí desde 0 hasta y, y esa integral es muy fácil, porque la integral del diferencial de presión será la presión en Y menos la presión en 0, que en este caso yo lo estoy tomando como la superficie libre del líquido, igual, como esto es una constante, a la densidad del líquido
por G por el diferencial Y. Quiere decir que la presión en cualquier parte del líquido que está a una distancia Y por debajo de la superficie es la presión en la superficie más delta por G por Y. Forma estándar o escolar, si se quiere, del teorema fundamental de la hidrostática para el caso de un líquido no compresible. Y obviamente, ojo, para el caso de un líquido donde la densidad sea constante. Si yo tengo dos láminas de líquido, uno de una densidad por arriba, otro de otra densidad por abajo, no puedo decir esto porque la densidad no hubiera sido constante en el intervalo de integración. Ya vamos a hacer algún ejemplo donde voy a poner dos líquidos no miscibles uno arriba de otro. Entonces, un segundo. Ah, bueno, sí. ¿Qué? ¿Qué? El peso del volumen considerado es la densidad por G, o sea, la masa por unidad de volumen por G, ¿verdad? Multiplicado por el volumen. dP a dV, el peso por unidad de volumen es la densidad, que es la masa por unidad de volumen por G. Luego, entonces, el peso de ese volumen diferencial será el peso por unidad de volumen, porque esta es la masa por unidad de volumen, por el volumen. Pero el volumen de esta pastilla de líquido es el área por el espesor. ¿Sí? Esto es el volumen diferencial que tiene mi pastilla de líquido. Ok, entonces, ¿eso qué dice acá? Bueno, eso dice que si yo represento la presión en función de la profundidad, me queda una cosa lineal. ¿Ah? La presión en función de la profundidad es la presión en la superficie más este término lineal que crece linealmente con la densidad y con la aceleración de la gravedad. O sea, la presión aumenta linealmente con la superficie. ¿Sí? Eso es lo que hace que uno se sienta bien cuando está en una piscina a 50 centímetros bajo el agua, pero si uno se mete un poco más, ya a 3 metros, a uno le empieza a molestar en los oídos, ¿no es cierto? Los oídos tienen sensores de presión muy susceptibles, entonces la presión del líquido a 3 metros de profundidad es mucho mayor que la presión en la superficie y ya empieza a molestar en los oídos. Ok, ahora, esto es una forma de escribirlo, evidentemente. En general, entre dos puntos cualesquiera, tendré que la presión en el punto de profundidad Y sub 2 será igual a la presión en un punto de profundidad Y sub 1 más la densidad por G por Y sub 2 menos Y sub 1. Esto es exactamente lo mismo. Esto es exactamente lo mismo que antes, pero acá ese resultado proviene de integrar entre la profundidad Y sub 1 y la Y sub 2. En lugar de hacerlo entre 0 y Y, entre Y sub 1 y Y sub 2. Quiere decir que la diferencia de presiones es proporcional a la diferencia de alturas y la constante de proporcionalidad es la densidad por la aceleración de la gravedad.
¿Cuándo es válido eso? Cuando tengo un fluido en el cual la densidad es constante y entonces salió fuera de la integral. Vamos a hacerlo ahora para un fluido tal que la densidad no es constante. Vamos a hacerlo ahora para el caso de un fluido gaseoso, o sea, comprimible, por ejemplo, la atmósfera. O sea, ahora lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale la presión en función de la altura para el caso de la atmósfera. Este es el piso y por arriba tengo toda la masa atmosférica. Ustedes se dan cuenta que toda esa masa atmosférica, que es una masa de fluido, está soportando cada lámina de fluido el peso de todo el fluido que está arriba. Como el fluido atmósfera es compresible, abajo está comprimido respecto de las capas superiores. De modo que, si bien esto es cierto, hay que tener en cuenta que ahora este delta no es constante. La densidad no es la misma en las distintas láminas atmosféricas, porque estoy con un fluido compresible, como es la mezcla de la atmósfera, que son... la atmósfera tiene más o menos, grosso modo, 70% de nitrógeno y 30% de oxígeno. Es una mezcla de dos gases. Bueno, pero son gases compresibles, de modo que no puedo suponer que la densidad sea constante. Por otra parte, si quiero tomar la coordenada altura positiva hacia arriba, tengo que tener en cuenta que esto fue demostrado con la coordenada positiva hacia abajo. Quiere decir que en este caso tengo que poner un signo menos aquí. Con lo cual estoy diciendo que al invertir esa coordenada, la presión disminuye con la altura. Para este caso, en el cual he invertido la coordenada, si no les gusta así, puedo hacer una triquiñuela matemática. Donde z es la coordenada vertical hacia arriba, pero como z es igual a menos y, dz es igual a menos diferencial de y, entonces dp a dy me había dado esto. Entonces, si z es menos y, entonces resulta que dp a dy es como si fuera un cambio de variables. De hecho lo es igual a dp a menos dz, que es igual a delta g, lo cual quiere decir que en este caso dp a dz, este menos pasa para acá, es igual a menos
delta G. Exactamente lo mismo, lo que estoy diciendo es que ahora lo estoy viendo con una coordenada que es positiva, opuesta a la coordenada anterior, que fue la que yo usé para demostrar este teorema. Muy bien. Entonces ahora, ¿cómo voy a hacer? Bueno, yo no puedo progresar ahora si no sé cómo cambia esto con Z. Entonces, el problema dice, suponga que la densidad es proporcional a la altura. Esto quiere decir proporcional. O sea, que cuando aumenta perdón, que es inversamente proporcional. O sea, que cuando aumenta la altura disminuye la densidad. Haga ese modelo, suponga que son variables inversamente proporcionales. Eso quiere decir que es lo mismo que decir que la densidad es a la densidad cuando z es 0, como... vamos a hacer, disculpen, no. Vamos a suponer que la densidad con la presión tiene esa relación, vamos a suponer que la densidad aumenta con la presión, exactamente. Vamos a suponer que la densidad es proporcional a la presión. Quiere decir que la densidad es a la densidad en Z igual a 0, como la presión es a la presión en Z igual a 0. La densidad aumenta con la presión y aumenta linealmente. Es una primera aproximación. Quiere decir que cuanto más grande es la presión en las láminas inferiores, más grande es la densidad, puesto que el gas está comprimido. Muy bien, suponga esto para hacer el modelo. La densidad es a la densidad en la superficie, como la presión es a la presión en la superficie. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que dP a dz es igual a menos delta G. Esto lo puedo escribir así. dP a dz como menos la densidad la puedo escribir como delta 0 sobre P sub 0, esto lo paso para acá, por la presión por G. Esta densidad es la densidad en la superficie por P sobre P sub 0 por G. Ok, entonces ahora ya me doy cuenta qué es lo que va a ocurrir. Esta presión la traigo para acá y me queda que dP es a P, para este caso, como menos delta 0 sobre P sub 0, que son datos del problema. Esto es la densidad del aire en la superficie, esto es la presión atmosférica en la superficie, por la variable por G diferencial Z. Muy bien, esto es una forma muy estándar en física, en química, en biología, cosas que cambian proporcionalmente a ellas. La derivada es proporcional al valor de la función. Es una cosa muy, muy común. Y es fácil de integrar, porque si yo integro ambos miembros entre la presión de la superficie y la presión a la altura Z
de P sobre P, esto es igual a la integral de menos delta 0 sobre P sub 0 G diferencial Z entre Z0, que lo voy a tomar como 0, y Z. Esta integral ustedes la conocen, ¿verdad? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esa integral? ¿Ah? Es la integral del logaritmo de x sobre x, de y sobre y, de z sobre z. Es la integral del logaritmo, es el logaritmo neperiano. El logaritmo de p menos el logaritmo de p sub 0, porque la integral es el logaritmo entre p sub 0 y p, tiene que ser igual a ¿qué? Esta integral es muy fácil porque delta 0, p sub 0 y g son constantes. Esto sale para afuera y me queda menos delta 0, g sobre p sub 0 por z menos 0, que es z. Muy bien. Vuelvo para acá. Es decir, en realidad no vuelvo, sigo, pero... sigo. Entonces, ustedes saben que una de las propiedades básicas de los logaritmos dicen que la diferencia de logaritmo es el logaritmo del cociente. Quiere decir que ahí lo que me quedó es que el logaritmo de p sobre p sub 0 es igual a menos la densidad en la superficie por g sobre la presión en la superficie por z, la altura. Ok, entonces, ¿cómo hago para invertir un logaritmo? El logaritmo de un argumento es igual a una cierta cosa. ¿Cuánto vale el argumento? ¿Cuál es la función inversa? La exponencial, ¿con qué base? Porque estoy con el logaritmo neperiano, ¿verdad? Entonces, yo esto lo puedo invertir y decir que P sobre P sub 0 es la base neperiana 2,80 y pico, a la menos delta 0 G sobre P sub 0 Z. O sea que P es igual a P sub 0 por E a la menos delta 0 sobre P sub 0 G Z. Y ese es el resultado. Esto que he hecho yo acá se llama hacer un modelo. Y es importantísimo, pero importantísimo para cualquier profesional, hacer un modelo. Imagine una situación plausible, o digamos razonable, y haga un modelo. Eso es lo que hacen los economistas todos los días. Imaginan que con la progresión de los precios del petróleo, que con la progresión del gasto, que con la progresión de la, bueno, del ahorro mucho no, pero etcétera, etcétera, el consumo, el crecimiento económico va a ser de. Eso en el caso de la economía. La física, permanentemente se están haciendo modelos. Acá el modelo fue, imagine que la densidad es proporcional a la presión. ¿Es verdad eso? Bueno, a lo mejor es proporcional a la presión y todavía hay un término que va con el cubo de la presión. Depende. Pero si en primera aproximación se puede considerar lineal, entonces resulta que la presión es exponencial con la altura.
Quiere decir que si yo represento la presión en función de la altura, que acá la llamamos Z, porque era positiva y va para arriba, cuando Z es 0, E a la 0 es 1, tengo la presión P sub 0, y eso es una eso es una función buena, es una función continua, una exponencial decreciente, es una cosa así. ¿No? Una exponencial decreciente a partir del valor P sub 0, con una cosa que luego ustedes van a estudiar mucho, con una constante de decrecimiento dada por el coeficiente de la variable en el término exponencial. Quiere decir que mi modelo dice que si la densidad del aire va con la presión, es lineal con la presión, o sea, la densidad del aire es proporcional a la presión y el coeficiente de proporcionalidad es la densidad en la superficie sobre la presión en la superficie, entonces tengo que esperar que la presión atmosférica disminuya exponencialmente con la altura. Una disminución exponencial es una disminución importante, no es simplemente un aumento lineal como es en el caso de los líquidos que son incompresibles. Quiere decir que la presión con la profundidad aumenta linealmente. Lo borré. No, acá está. La presión con la profundidad, este I2 menos I1 es H la profundidad, la presión con la profundidad aumenta linealmente, porque esto es constante. Mientras que en el caso atmosférico, fuertemente compresible, la presión disminuye con la altura exponencialmente. Bien, eso entonces es la primera aproximación al teorema fundamental de la hidrostática. Esto que este comportamiento de la presión lineal en el caso de los fluidos líquidos, aproximadamente exponencial en el caso de mi modelo gaseoso, vale esto que P en I2 es igual a P en I1 más delta G por I2 menos I1 Y esto que la diferencia de presiones en dos puntos sea proporcional a la diferencia de altura de esos dos puntos, vale para cualquier forma del recipiente. Por ejemplo, vale si el recipiente tiene esta forma. O sea, si yo lo lleno de líquido, la presión en este punto necesariamente tiene que ser igual a la presión en este punto, porque están a la misma altura. El hecho de que en el medio no haya líquido acá no quiere decir nada, porque el líquido se entera de la presencia del otro por este vaso comunicante, ¿verdad?
Y entonces ahí tiene uno la base de un sistema para medir una presión. Si aquí tengo un reservorio del cual quiero medir la presión, basta por conectarlo con un tubo en U